Buen día, alumnos. Esta es una clase práctica sobre el tema uniones químicas para la actividad número 3. Vamos a seleccionar algunos de los ejercicios, no los vamos a hacer todos, sino a modo de ejemplo. En el punto 1 dice, identifica qué tipo de unión química poseen los siguientes compuestos químicos. Vamos a tomar el punto A. El compuesto está formado por hidrógeno y por flúor. Bien, para clasificar las uniones de los compuestos podemos tener en cuenta dos criterios. Uno de ellos es la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman la unión química. Y la otra es los elementos que forman dicha unión química. En este caso, esta unión es de tipo covalente. ¿Por qué la unión va a ser de tipo covalente? Esta unión es de tipo covalente y vamos a usar uno de los criterios solamente para clasificar. El más sencillo es ver cómo está formado el compuesto. Tenemos hidrógeno, y por otro lado tenemos flúor. Ambos elementos son no metales, ¿sí? Entonces, por cómo está formado el compuesto, que en este caso son dos no metales, podemos decir que la unión será de tipo covalente. Como solamente se les pide que identifiquen el tipo de unión y no que hagan las estructuras, ustedes solamente pueden decir que es covalente, ¿sí? No hace falta que especifiquen si es una unión simple, doble o triple. Pasamos a otro ejemplo. Vamos a tomar el punto C, que el compuesto está formado por el elemento calcio y el elemento flúor. Bueno, en este caso tenemos al calcio, que es un elemento metálico del grupo 2, y el flúor, como ya dijimos anteriormente, es un no metal. En este caso aparece un número debajo del flúor. Esos numeritos, cuando les aparecen, se denominan subíndices e indican que en este compuesto tenemos 2 átomos de flúor, ¿sí? Entonces, como este compuesto está formado por calcio, que es un metal, y flúor, que es un no metal, este compuesto tendrá una unión de tipo iónica. La unión será de tipo iónica. Bien, pasemos a otro ejemplo. En este compuesto tenemos la letra P, simboliza el elemento fósforo, y la O al oxígeno. Tenemos el fósforo, que es un no metal también, y el oxígeno, que también es un no metal. Entonces, estos dos elementos no metálicos también formarán una unión de tipo covalente. ¿Sí? Y acá, como habíamos visto en el ejemplo anterior, tenemos subíndices, en este caso ya para los dos elementos que forman el compuesto. ¿Qué significa? Que este compuesto tendrá 2 átomos de fósforo y 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Bueno, esto es respecto al punto 1 de la actividad 3. Pasamos a la actividad 2. Que la actividad 2 dice, responde
¿Cómo será el punto de ebullición de un compuesto formado por calcio y cloro? Entonces, vamos a borrar. Vamos a borrar y pasamos al punto 2, ¿sí? Bueno, en el punto 2A nos habla de un elemento formado por calcio y por cloro, ¿sí? Este sería el elemento, el compuesto del punto A, ¿sí? Bueno, entonces, nos pregunta sobre el punto de ebullición, si este va a ser alto o va a ser bajo. Bueno, cuando tenemos este tipo de consignas, lo que tenemos que hacer es analizar qué tipo de compuesto tenemos acá. Si el compuesto va a ser iónico, si va a ser covalente o si va a ser metálico. Y dependiendo del tipo de compuesto que tengamos, podemos analizar las propiedades que tiene. En este caso, como habíamos dicho ya anteriormente en el ejemplo, el calcio es un metal. Y el cloro, que no lo habíamos visto, pero que ya vimos en temas anteriores que fueron desarrollados en la tabla periódica, tenían clasificación de los elementos. Entonces tienen calcio, que es metal, y cloro, que es no metal. Bueno, estos compuestos van a formar una unión de tipo iónica. Y por lo tanto, el compuesto que se forma es un compuesto iónico. Si nosotros analizamos las propiedades de los compuestos iónicos, vamos a encontrar que una de las propiedades es el punto de ebullición. En este caso, estos compuestos se caracterizan por tener un punto de ebullición alto, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿cómo será el punto de ebullición del compuesto?, van a responder, el punto de ebullición será alto. ¿Por qué? Porque el compuesto en cuestión es un compuesto iónico. Y estos compuestos se caracterizan por tener un punto de ebullición elevado. En ese caso, van a responder de esa manera. Ahora, en el punto 2, dice, ¿se podrá formar una solución acuosa? Una solución acuosa significa que el solvente es el agua, usando como soluto un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Y te pide justificar, dice por qué. Entonces, acá lo que vamos a recordar, no vamos a resolver todos los problemas, ¿sí? Lo que sí vamos a resolver, vamos a plantear es la situación. Una solución va a estar formada por un solvente más un soluto, ¿sí? En este caso, como me dice que la solución es de tipo acuosa, yo puedo saber que el solvente será el agua. Y después me dice que el soluto, no me dice quién es, pero me dice que está formado por carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, sabiendo que este compuesto está formado por carbono e hidrógeno, podemos analizar qué tipo de compuesto es, si es un compuesto iónico, covalente o metálico, ¿sí? Según el compuesto sea iónico, covalente o metálico, podemos relacionar con la propiedad que es la solubilidad, ¿sí? Y de esa manera ustedes pueden saber si se puede o no formar esa solución. El punto C es similar y hace referencia también a las propiedades. Podemos pasar al punto 3. El punto 3, voy a borrar.
El punto 3 es similar al punto 2. También hace referencia a las propiedades de los compuestos. La consigna dice, a continuación se presenta información sobre 4 compuestos diferentes. ¿Sí? Me habla de un compuesto A, un compuesto B, C y D. Y de cada uno me da características. Vamos a tomar uno como ejemplo. Me dice, el compuesto B es un buen conductor. Entonces este es buen conductor de la electricidad. Pero aclara que es buen conductor tanto sólido como fundido, ¿sí? Y eso es muy importante, porque hay otro tipo de elemento que también es conductor, pero solamente cuando se encuentra en solución, ¿sí? Entonces este es buen conductor al estado sólido y también en solución o fundido, ¿sí? Además de eso me dice que tiene un punto de fusión de 1495 grados, ¿sí? Entonces tiene un elevado punto de fusión. En las listas de características que tienen los compuestos, ustedes van a buscar, ¿sí? ¿Quién es o qué tipo de elemento es el que es capaz de conducir la corriente eléctrica tanto en estado sólido como fundido y además tiene un elevado punto de fusión? Si ustedes revisan esa lista, van a encontrarse que este compuesto, o sea, el único que tiene estas características son los compuestos metálicos, ¿sí? Lo mismo van a hacer para el compuesto A, C y D. Van a identificar las características de los elementos. Y después tienen unas preguntas para responder, que las preguntas están basadas en el análisis anterior que ya hicieron. Dice, ¿cuál de los 4 compuestos es metal? Justifica tu respuesta. En este caso es el compuesto que nosotros analizamos. Ustedes deberían responder, el elemento metálico es el compuesto B, porque este tipo de compuestos se caracterizan por conducir la corriente eléctrica en estado sólido y fundido. Y además tienen un elevado punto de fusión. Esa sería la justificación. Deben hacer lo mismo para las preguntas B y C. Identificar los compuestos por sus propiedades y luego justificar su respuesta. Eso es todo para el práctico número 3. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Espero sus actividades y cualquier consulta estoy disponible en el foro. Muchas gracias.